Saludos a todos los amigos de Noticel. Hoy nos encontramos con el comisionado residente Pablo José Hernández para hablar aquí en el programa de Cara a Cara. ¿Cómo estás? Saludos, un placer estar contigo. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a hablar primero sobre los trabajos que está haciendo. Está esta semana aquí en Puerto Rico, pero desde que usted inició podemos hablar un poco sobre el resumen de lo que ha trabajado en la capital federal. Pues yo me he enfocado principalmente en tres cosas: en defender los fondos federales que han sido asignados para Puerto Rico, en impulsar medidas para nuestro desarrollo económico y en la situación energética. El trabajo de un congresista pues consiste en presentar legislación y en lo que llaman oversight, que se traduce a supervisión o fiscalización. Como yo estoy en minoría, pues el trabajo de presentar legislación requiere apoyo de los republicanos, así que nos hemos tenido que enfocar en eso, lo cual ha retrasado la presentación de ciertas medidas. Pero también hemos logrado, por ejemplo, que con republicanos se presenten medidas como nuevos incentivos para el desarrollo económico. Y hemos logrado también en el ejercicio de la supervisión que republicanos se unan a reclamos de transparencia al gobierno en cómo está manejando la situación energética. Y en adición a esos tres temas, pues en contra de mi voluntad, hemos tenido también que darle mucho énfasis al tema de los derechos civiles a raíz de las redadas contra inmigrantes y los errores que se han cometido en esas redadas. Por ejemplo, recientemente se llevaron a una persona que estaba aquí documentada, no ha tenido contacto con su abogado, no se conoce su paradero, ha trascendido en la prensa que puede que esté en Florida o en Texas, y eso pues ha requerido que junto a 17 congresistas enviemos cartas y exijamos rendición de cuentas a las agencias de inmigración. Es complicado el proceso, mencionó que la mayoría obviamente es republicana, hay un proceso de, si hubiese sido tan fácil, ¿verdad?, radicar y poder procesar, pero usted lo menciona ahora, hay que primero convencerlos. Ese proceso, ¿cómo usted lo puede describir en este momento? ¿Ha sido una traba en el proceso como comisionado? Depende del tema, pero ha sido difícil porque, por ejemplo, en temas como los programas federales y el querer lograr la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP, que implicaría más fondos federales, pues hay muchos republicanos que resisten eso, no porque tengan algo en contra de Puerto Rico, sino porque no quieren aumentar el gasto público federal. Y hay una agenda de recorte. Así que nada que aumente gastos, pues va a contar con mucho respaldo republicano, sea lo que sea, tenga que ver o no tenga que ver con Puerto Rico. Y eso ha sido parte del reto. Pero por otro lado, en otros temas como el de los incentivos contributivos, es una congresista republicana la que está liderando ese esfuerzo, con un proyecto para dar un crédito y otro proyecto parecido que cuenta con el respaldo de la gobernadora. Yo respaldo ambos y estoy dispuesto a apoyar el que el Congreso entienda que es el más viable cuando lo considere más tarde en este término. ¿Cuál es la planificación de la erradicación de medidas? ¿Entiende que ya podrá ir presentándolas en más o menos cuánto tiempo más? Bueno, para aclarar, nosotros hemos presentado medidas. En los primeros 100 días yo presenté más medidas de mi autoría principal que todos los comisionados desde el 2004 para acá. En segundo lugar, hay otras medidas que sí, yo tengo un calendario, soy una persona bien estructurada y, por ejemplo, la medida para la transición del PAN al SNAP, estamos esperando a que culmine el proceso de reconciliación presupuestaria para entonces presentarla, porque si están haciendo recortes al SNAP hoy, presentar un proyecto para incluir a Puerto Rico en el SNAP podría lucir un poco fuera de tiempo. Así que estamos esperando que culmine ese proceso. Igual con los fondos de Medicaid. Los fondos de Medicaid vencen en el 2027. Hay que buscar una extensión para esos fondos. Estamos esperando que culmine el proceso de reconciliación para entonces comenzar esas gestiones. Y eso es algo donde, por ejemplo, la gobernadora y yo estamos totalmente alineados y hemos discutido esta estrategia y ella coincide en que cualquier esfuerzo debe esperar a que culmine el proceso de reconciliación. ¿Y esos procesos culminan más o menos cuándo? Ya pasó la Cámara, ahora estamos esperando que pase el Senado, luego puede que la Cámara tenga que reconsiderarlo o vaya a un comité de conferencia, entonces sería firmado por el presidente, así que eso debe ser algo que suceda este verano. Sí, que por lo menos ya en agosto puede haber un proceso un poquito más amplio en el tema tampoco de SNAP, me mencionó, y de los Medicaid, ¿correcto? Correcto, el de Medicaid tenemos hasta el 2027, pero y el Congreso tiene un término de 2 años, o sea que estaríamos hablando de más tarde este año o podríamos moverlo a principios del año que viene. Pero obviamente queremos ser tácticos con el momento en que se presenten estas medidas. Mencionó el tema también de energía, es un tema que desde que inició la administración ha sido protagónico, ¿no? Y lleva muchos años siendo un tema protagónico. ¿Cómo está o cómo se dialoga estos procesos de energía sobre Puerto Rico en la capital federal?
Se conversa con un ángulo de vergüenza propia del gobierno federal de cómo es que nosotros hemos dado todo este dinero y no se ha usado. Y a la misma vez, pues, yo dialogo con vergüenza de cómo es que el gobierno de Puerto Rico, que también juega un papel central en conseguir el desembolso de estos fondos y en tener un proyecto a largo plazo para la reconstrucción energética, se ha tardado tanto. Coge el tema de la carbonera de ACES. ACES no, la carbonera, vamos. ACES es Sí, sí. lo de salud. Eso se suponía por ley que pasara, que concluyera Que sus concluir el labores proceso. este año, y en los 8 años de gobierno PNP no se logró. Eso es un fracaso del gobierno de Puerto Rico. Así que la responsabilidad es compartida. Ese tema de energía, muchas personas también han hablado sobre que no hay comunicación en el proceso de la administración actual y Pablo José, ¿verdad? Lo mencionan mucho, que pues tienes unas posturas, la gobernadora tiene otras, como mencionaste, es una situación de vergüenza que también se habla en la capital federal. La pregunta es, ¿realmente Pablo José tiene estrecha comunicación con la gobernadora? ¿Cuánto es esa comunicación a pesar de sus posturas? Yo siempre dije que con la gobernadora iba a haber apertura, diálogo y disposición de trabajar en aquellos asuntos donde hay coincidencia. Medicaid, SNAP, algunas medidas de desarrollo económico. Y que por otro lado somos líderes de oposición y como líderes de oposición tenemos un deber mutuo de fiscalizarnos. Eso es saludable para la democracia. Cuando ella cometa errores, es prudente que la oposición lo denuncie, lo fiscalice, lo revele, le dé seguimiento. Cuando yo cometa errores o cuando yo haga algo con lo cual ella tenga diferencias políticas, ella debe hacer lo propio. En el transcurso de este término, pues yo reconozco que al principio ella no mostró la misma apertura, pero en tiempos más recientes yo creo que hemos visto, en la medida que su relación con la legislatura se deterioró y que otros incidentes sucedieron, ella ya para finales de mayo como que apretó un botón de reset con todo el mundo. Okay. O sea, y un mismo día pues se reunió conmigo, se reunió con Rivera Chats, llevó a cabo el mensaje de Estado. Y yo reconozco que esa reunión fue cordial y reconozco que ella demostró voluntad y disposición de colaborar en los temas de Medicaid y SNAP, entre otros, por ejemplo. O sea que ahora mismo hay comunicación abierta con la gobernadora. Sí, ella me puede llamar o me puede escribir y yo le voy a responder. La directora de PRAFA se puede comunicar con mi oficina y mi oficina está obligada a responder. Ha habido mensajes que nosotros recibimos que nosotros les pasamos para adelante y yo tengo la intención de que eso continúe siendo así. Pero yo no voy a dejar a un lado mi función como presidente del partido de oposición y yo continuaré fiscalizando como lo hemos hecho desde que asumí la presidencia del partido en febrero. Y lo que hemos dicho constantemente es que la palabra que define este gobierno, que resume este gobierno, es desorden. O sea, nosotros hemos vivido un desorden que yo creo que lo que mejor lo ejemplifica es que cada semana hay una controversia nueva. Y muchas de estas controversias son banales y autoinfligidas. O sea, la semana pasada estaba la controversia de las taquillas de Bad Bunny y de la primaria con Pedro Pierluisi, y yo eres de lo que él me dejó y el tiempo me da la razón. La semana anterior había una controversia de los 3 golpes y de la colaboración sin orden judicial con las agencias de inmigración. La semana anterior a eso, creo que era la controversia de los 4 tracks. La semana anterior a eso era la del nombramiento de Garfield. La anterior a eso era la del nombramiento de Parra. La anterior a eso era el nombramiento de Ferraioli. La anterior a eso o la después a eso, uno pierde la cuenta, era el podcast. Cada semana que hay una controversia, yo creo que la gente se está cansando de eso. Y pues en contraste con eso, yo estoy más enfocado en trabajar, en evitar controversia, en hacer las cosas bien. Y yo siento que la gente pues se está cansando ya de tanta controversia. Comisionado, antes de yo iniciar esta entrevista, me procuré mirar las noticias, entrevistas que usted ha dado, los comentarios, particularmente de los puertorriqueños, a las reacciones cuando usted habla. Y hay un mensaje que siempre aparece en todas las entrevistas, y es que se dice, ¿verdad? Y me gustaría que reaccionara, que se dice que realmente hay una presión de parte de esta administración porque reconocen que usted será el próximo candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Eso es lo más que se repite.
Y me tomé la tarea porque realmente me llamó la atención. Usted me imagino que conoce ya estos comentarios y me gustaría que reaccionara sobre la gente, cómo reacciona ya en el primer cuatrenio, ¿verdad? En el primer año, discúlpame, de la gobernadora diciendo, no, aquí hay un poco de roces porque ella reconoce que él es un candidato fuerte, porque ella reconoce que él está fiscalizando, porque ella reconoce. Esos son los mensajes. ¿Qué me puede decir sobre esto? Bueno, cuando la gente dice eso, pues obviamente están hablando bien de uno y uno quiere ser agradecido. También hay que ser magnánimo y también hay que ser realista. Faltan más de 3 años para las elecciones, de modo que yo creo que es un poco prematuro estar hablando en esos términos. Y lo que yo siempre he dicho cuando traen ese tema en el contexto de la relación de trabajo con el gobierno es que muy poco de lo que nosotros hagamos hoy será recordado el día de las elecciones. Y la meta es que las cosas en Puerto Rico mejoren. Y si a veces no hay colaboración porque quieren llevarse el crédito, ahí es que doy ese ejemplo, digo, si mañana anunciamos que se consiguió un nuevo incentivo, eso sería bueno para Puerto Rico. Y en 3 años la gente no se va a acordar que si lo trajo fulano o lo trajo mengano, o que fulano lo anunció primero y mengano lo anunció después. Van a vivir la realidad de lo que se logró. Y esa ha sido mi crítica principal a la resistencia de algunos a querer colaborar, ¿verdad? Que es que están pensando En política. equivocadamente sobre cómo la gente toma sus decisiones de cómo votar. Y no es a base de lo que se anuncie hoy. Va a ser a base de un cúmulo de experiencias e impresiones que tenga la gente sobre sus gobernantes. En el tema del estatus territorial, voy a sacar un momento una cita que quiero leer directa. Precisamente la semana pasada se lanzó un comunicado del Partido Nuevo Progresista, menciona, ¿verdad? El titular dice, rechazan intentos del comisionado residente en perpetuar la colonia ante la Casa Blanca. El representante José Aponte fue, ¿verdad?, el protagonista de este comunicado de prensa, y le voy a leer un poco la cita que él colocó. Dice, el comisionado residente insiste en mantener al pueblo de Puerto Rico subyugado como colonia, de hecho, la más antigua del mundo. Su deseo y sus acciones son que Puerto Rico siga como está, que no tengamos poder político en el Congreso, que no tengamos voto presidencial, que nos puedan imponer juntas y políticas públicas sin consultarnos, que nos limiten los fondos federales, que nuestros veteranos tengan menos servicios, que tengamos apenas el 55% de reembolso en el programa de Medicaid y que no podamos desarrollarle hasta nuestro máximo potencial, entre muchas otras cosas. El comunicado es bastante largo, pero esto es una parte de lo que se comunicó la semana pasada. No sé si estuvo al tanto de esa expresión, pero como quiera hacer la ley, ¿qué le parece la posición? Porque el Partido Nuevo Progresista, desde que inició, ¿verdad?, esta administración, ha estado cabildeando en la capital federal por los resultados del plebiscito. Y ellos han estado en desacuerdo de que usted haya ganado por, obviamente, no persiguen los mismos ideales que ellos. Y mantiene la insistencia de decir que usted, ¿verdad?, trata de tapar un poco sobre lo que eligió el pueblo. ¿Qué puede expresar sobre eso? Bueno, vamos a dividir la respuesta en 2 partes. Primero quiero que termines de leer el comunicado, porque él habla de una supuesta reunión. ¿De una supuesta reunión? Bueno, aquí dice... Perfecto, vamos a ver aquí. Dice, celebrar una reunión donde se discutió cómo mantener a Puerto Rico como una colonia es trágico y demuestra un total desconexión del comisionado residente como con la preferencia mayoritariamente del pueblo. ¿Y dice con quién fue la reunión? Dice aquí, la tarde de ayer jueves, Hernández envió un comunicado de prensa, alegó que haber discutido con el secretario del Departamento de Interior, Doug Burgum, ideas para que Puerto Rico continúe bajo la cláusula territorial. Yo creo que el representante Aponte está haciendo como las aplicaciones de inteligencia artificial y está alucinando porque yo no me he reunido con el secretario del Interior para hablar sobre el estatus. Yo tuve al secretario del Interior en una vista pública con otros 30 congresistas y allí le hice unas preguntas sobre los 4 territorios que tiene bajo su jurisdicción. Puerto Rico no está bajo la jurisdicción del Departamento del Interior porque reconocieron que tiene una autonomía y un gobierno propio como Estado Libre Asociado que justificaba removerlo de la jurisdicción de ese departamento. Y en el contexto de esa vista le pregunté si podía mejorar el estatus territorial de esos 4 territorios y si podía mejorarlo dándoles más poderes de gobierno propio
e involucrándolo en la toma de decisiones sobre asuntos que le afecten. Así que está totalmente desenfocado el comunicado, basado en hechos totalmente incorrectos. Y en el tema de la insistencia general de la delegación, se ha viajado, ellos han dicho en varias ocasiones que los congresistas no conocen al comisionado residente, que han sido los esfuerzos de ellos, que no han visto mejoría, que pueda reaccionar. Esos son ataques políticos predecibles. Yo lo que le digo a la gente es que pues ya llevamos 5 meses y pueden observar varios hechos. Yo tuve al líder de la minoría demócrata y probable próximo presidente de la Cámara de Representantes en Puerto Rico hablando de la transición del PAN al SNAP y comprometiéndose con nuevos incentivos de desarrollo económico en un supermercado dialogando con recipientes del PAN. Una persona inconsecuente no logra traer al próximo presidente de la Cámara consigo a los 5 meses. Yo tuve alrededor de 10 congresistas en la apertura de mi oficina en Cagua, de distintos estados. Una persona inconsecuente a los 2 meses de estar en la posición no desarrolla las relaciones para lograr eso. Tan reciente como la semana pasada, yo logré que 17 congresistas se unieran a mi reclamo para obtener información de la inmigrante que fue removida ilegalmente de Puerto Rico. O sea que yo he demostrado una capacidad de trabajar con demócratas y republicanos atípica que no se ve frecuentemente en comisionados residentes y lo he logrado a base de mi trabajo en Washington, de ir a hablar al hemiciclo casi todas las semanas, de asistir a todas las reuniones de los caucus y ser una voz activa en los distintos caucuses. Así que yo pues entiendo que lo que ellos están haciendo es sembrando cizaña política. Reconozco que eso es parte del proceso y lo tomo con serenidad y tranquilidad, pero pues como parte del debate les respondo con esos hechos. En el tema de inmigración, muchos han reaccionado, incluso el exgobernador Pedro Pierluisi, sobre que le apena el proceso que se ha llevado a cabo en Puerto Rico con los inmigrantes. Ellos dicen que debe haber un poco más de sensibilidad. ¿Considera lo mismo? ¿Debe haber un poco más de sensibilidad en el proceso? Sí, yo creo que como la mayoría de los puertorriqueños queremos vivir en un país de ley y orden, queremos que las personas que migren a los Estados Unidos lo hagan con sus documentos al día. Entendemos que si una persona está aquí indocumentado y comete un crimen, sobre todo un crimen violento, debe enfrentarse a un proceso de deportación. Pero parte de creer en ley y orden es creer en que los procesos se lleven a cabo dentro de la ley y el orden. Y lo que ha ocurrido aquí con la redada es que se han llevado personas inocentes, han aterrorizado comunidades independientemente de que estén cumpliendo o no con la ley. Y para mí, pues eso sí, se resuelve con una mayor sensibilidad. También creo que se actuó de manera impropia cuando la Oficina de Inmigración pidió datos sobre las licencias de conducir de los inmigrantes, licencias que fueron otorgadas dentro de la ley y datos que el gobierno de Puerto Rico no estaba obligado por ley y luego trascendió que tampoco por orden judicial para divulgar. Porque eso para mí es una traición. Que el gobierno le diga a cualquier persona, olvídese de que esto es de inmigración, que el gobierno te diga a ti, dame tus datos privados y te vamos a dar esto a cambio y luego entregue esos datos sin una orden judicial por una mera solicitud de información y esto lo dijo la directora de inmigración, o sea, no me lo estoy inventando yo. Eso para mí está altamente impropio y constituye una traición para la comunidad inmigrante. Definitivamente. Y parte de ese esfuerzo, ¿qué considera que debe ser lo correcto dentro de la administración para subsanar esa poca sensibilidad que se ha llevado a cabo? Yo creo que la administración, sin anunciarlo, reconoció su error y por eso ha dicho que solamente entregará información de otras agencias si le llega una orden judicial. Eso de por sí ya es un requisito adicional que no tuvieron en el caso del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Encima de eso, yo exigiría que litiguen esas órdenes judiciales, que las impugnen en los tribunales, como ya han hecho en distintos estados. Por ejemplo, hay 20 estados que se unieron en una demanda en contra de lo que consideran el chantaje de que el gobierno federal le exige cooperación con inmigración a cambio de darle fondos federales, diciendo, ustedes no nos pueden exigir eso a nosotros porque no hay una ley que lo exija. Y yo creo que el gobierno de Puerto Rico, si de verdad quiere defender a su comunidad inmigrante,
pues debe hacer valer todos sus derechos antes de cooperar. Comisionado, voy a cambiar drásticamente un poco el tema, pero no quiero dejarlo pasar, porque ya lo tocamos, pero quiero hacerle una pregunta más específica. Parte de todo lo que se ha hablado sobre la cancelación de Luma Energy en el proceso de energía, el SAR de Energía ha mencionado en varias ocasiones que ya tiene casi todo para cancelarlo, pero no se ha hecho mucho más que eso. ¿Realmente consideras que los procesos se van a comenzar este año? No sé si se ha tenido esa comunicación con la gobernadora o con el SAR de Energía, porque lo único que se ha mencionado es que sí, hay una evidencia de todas las fallas que ha tenido Luma Energy, que se va a comenzar próximamente antes de que acabe el año, pero no se dice fecha, no se dice el mes, no se dice cuándo. Yo abordé el tema con el SAR de Energía en una reunión el mes pasado. Él no puede revelarme información confidencial, pero me aseguró que el proceso estaba adelantado y reiteró lo que ha dicho públicamente de que debe llevarse a cabo antes de que termine el año. Perfecto. En el tema de reestructuración del Partido Popular Democrático, usted ha sido muy enfático y muy en el norte con el proceso de reestructuración y de hacer cambios. ¿Cómo va ese proceso? Ese proceso va extraordinariamente bien, ha superado mis expectativas. Nosotros le llamamos refundación porque entendemos que luego de los resultados del 2024 el partido no necesitaba una mera reorganización, necesitaba una refundación, porque es la primera vez en la historia que perdemos 3 elecciones corridas a la gobernación, es la primera vez en la historia que llegamos en un tercer lugar para la gobernación. Es la vez en la historia que menos senadores elegimos, desconozco si representantes también. Así que se necesitaba mucho más que meramente reorganizar conforme a la costumbre de los pasados 3 términos. Y la refundación la dividimos en 3 partes. Era una nueva estructura, una nueva filosofía y un nuevo liderato. Y cada parte pues ocupará un año distinto de este cuatrenio. Este es el año, yo le llamo la parte aburrida, que es la de la nueva estructura, pero es crear una estructura del partido que esté enfocada en lo que es verdaderamente importante para una estructura de un partido, que es ganar elecciones. Eso va adelantado, eso consiste en parte de un nuevo reglamento que ya Cristian Cortés, el alcalde de Aguada, ha elaborado un borrador y nos estaremos reuniendo pronto al respecto. También requería atender el asunto de las finanzas. Históricamente, no históricamente, pero en los últimos 5 años más o menos, el Partido Popular Democrático y sus finanzas han hecho noticias. Casi nadie le importa cuánto dinero recauda un partido, pero cuando un partido no tiene dinero para pagar el agua y la luz, o cuando un partido que se consideraba uno de los 2 principales llega a cuarto en cantidad de recaudos con los demás partidos, pues eso hacía noticia y eso, además del efecto que tenía en la función del partido, desmoralizaba a los populares y creaba la impresión de que el Partido Popular no estaba en posición de ganar. Pues nosotros en el primer trimestre recaudamos más que todos los partidos, por mucho. Claro, todavía tenemos menos dinero en las cuentas que el PNP, que le sobró como $500,000 de la elección pasada, pero ya superamos por bastante al PIB. Victoria Ciudadana no están inscritos, así que no está que yo sepa recaudando, y el Proyecto de Dignidad pues tampoco. Y lo hemos hecho de distintas maneras, y una de las maneras más innovadoras y exitosas ha sido lo que llamamos el Fondo de Refundación Popular, que la gente ya apodó la PAVACAR, que es que varias personas, estamos hablando ya, superamos las 1,000 personas, se registran en internet, se suscriben y pagan 10, 15 dólares, el promedio es $18 al mes, y donan $18 al mes al partido. Y eso nos ha permitido un flujo constante de dinero que mantiene al partido operacional y mucho más activo y profesionalizado de lo que se haya visto anteriormente. Así que estamos muy contentos con el proceso de refundación. El año que viene abordaremos el tema de la nueva filosofía. La gente siempre brinca y se enfoca en el asunto del estatus, abordará ese tema, abordará otros temas. Y luego el asunto de nuevo liderato, que tampoco es un rechazo al liderato actual, sino que la realidad es que como perdimos tantas posiciones, ocupar la mayoría de las posiciones nuevas va a requerir gente nueva. Y todos los partidos también atraviesan un proceso de renovación en el que tienen que atraer gente nueva y nosotros queremos asegurarnos que esa gente nueva venga debidamente capacitada. Así que estaremos creando un instituto de educación política para esos fines. Comisionado, usted lo ha dicho aquí y se conoce por ser muy estructurado, como mencionó. Y debo entender que usted tiene grandes proyecciones para el próximo cuatrenio. Esta refundación, ¿cuál sería la proyección para el próximo cuatrenio en las elecciones? Bueno, la refundación
debe culminar en la victoria del Partido Popular en las próximas elecciones. En completo. En Gobernación, Senado, Cámara y alcaldías. Y tenemos planes en proceso y estrategias en curso para lograr eso. Perfecto, me encantaría para culminar, ¿cuáles son algunos calendarios que tiene ahora en el mes de verano? Los días que a lo mejor esté en Puerto Rico, la gente también le gusta estar cerca y poder a lo mejor llevar algunos reclamos, ¿verdad? Personalmente, ¿cuál es ese tipo de calendario que a lo mejor la gente pudiera conocer? Bueno, pues en primer lugar nosotros tenemos una oficina de distrito en Puerto Rico, en el Centro de Bellas Artes de Cabo, que está abierto todos los días de semana, que pueden ir a solicitar servicios, particularmente servicios relacionados al gobierno federal, asuntos de seguro social, por dar algún ejemplo. Pero también los congresistas tienen lo que se llama en inglés el District Work Period, una semana al mes más o menos, no todos los meses, pero casi todos. Algunos meses tienen dos. Tienen que estar en su distrito trabajando y por eso es que yo estoy en Puerto Rico ahora. Y esta semana pues yo estaré haciendo unas visitas a pueblos del oeste durante el día. Luego por la noche, en mi función de presidente del partido, haré unas actividades políticas en el oeste. Y también vislumbramos que se celebre el 25 de julio en la zona oeste, pero eso está todavía pendiente de aprobación final por los gobiernos municipales correspondientes. Y seguiremos trabajando. Yo me encargo de que cada periodo de District Work Period yo separe un día para atender públicos en mi oficina, para hacer visitas a municipios y a proyectos, particularmente proyectos con fondos federales. Y obviamente lo más importante, pasar tiempo con mi familia, que estando tanto tiempo en Washington, pues no tengo la oportunidad de verlos tanto como quisiera. Definitivamente, y sé que lo ha estado haciendo, ¿verdad? Porque nosotros conocemos que ha estado en las redes sociales también activo, así que le deseo el mayor de los éxitos. Gracias por acceder al programa de Cara a Cara, y ustedes ya lo vieron, aquí estuvo el comisionado residente Pablo José Hernández. Hasta luego.